Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu casa y bendiga tu familia. Es un privilegio que mi Padre Celestial me da el poder estar una vez más trayendo una palabra de bendición a cada oyente, porque lo que traemos aquí no es cualquier tipo de palabra, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios bendice a todo aquel que la escucha, la tiene en cuenta para guardarla y ponerla en práctica. Por eso hoy yo quiero decirte que estamos en el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios. Todo el que escudriña la palabra, la escritura, la Biblia, sabe que todas las señales que fueron dadas por el Señor Jesucristo en cuanto a su venida, a venir a arrebatar a su pueblo, a recoger a su iglesia, se están cumpliendo. Por eso es necesario que nosotros, como hijos de Dios, tengamos en cuenta y le enseñemos a las personas lo que deben saber respecto a este tiempo y a la relación que debemos tener con nuestro Padre en esta época. Amén. A modo de introducción les digo estas palabras, pero lo que aquí cuenta es lo que está escrito en la palabra de Dios, y me llama la atención demasiado, y es una conversación que el Señor Jesucristo tuvo con una mujer, con la mujer samaritana. Esta conversación fue algo impactante porque Jesús no podía hablar con una mujer, y mucho menos con una mujer de Samaria. Pero Él, venciendo todos los obstáculos, dice al empezar el capítulo 4 de San Juan capítulo 4, dice que salió Jesús de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Sabes, Jesús tenía una necesidad espiritual, un impulso del espíritu de pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que guía al creyente y es el que guiaba a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Ese mismo Espíritu que guiaba al Maestro, a Jesucristo, al Santo, al verdadero, al que tiene la llave de David, al que abre y ninguno cierra. Ese mismo Espíritu Santo es el que está en cada uno de nosotros. Y esta palabra es con el propósito de dejar claro que necesitamos establecer una relación tan fuerte con el Espíritu de Dios, con Dios a través de su Espíritu. Y es tan necesario, así como a Jesús le era necesario pasar por Samaria, a nosotros nos es necesario establecer una relación con el Espíritu Santo. ¿Sabes que Jesús empezó a hablar con la mujer samaritana? Y entabla una conversación poco usual, poco común, porque Jesús viene y le pide agua a una mujer
que, bueno, todos la conocían como una mujer pecadora. Incluso nadie quería acercarse a ella, pero Jesús vino y se acercó y entabló una conversación con ella. Y lo primero que le dice es que le dé agua, pero la mujer empieza a hablar con Jesús y empieza a sacarle, a echarle en cara, a enrostrarle que ellos no podían hablar. Pero Jesús empieza a convencer con esa manera maravillosa y sutil que Él tiene de convencernos, para que esta mujer conociera el verdadero camino y la verdad. Esta mujer empieza a hablar de la adoración. Y es aquí donde yo quiero enfatizar algo. Sabes que estamos en el tiempo final, en el tiempo donde la iglesia de Jesucristo, nosotros, el pueblo de Dios, vamos a ser perseguidos por causa del Evangelio. Vamos a ser perseguidos y es necesario estar preparados. Por eso no podemos estar apegados a un lugar de congregación. ¿Sabes? Los lugares de congregación van a ser quitados, van a ser cerrados. Y por eso yo quiero decirle a cada uno de mis hermanos que me escuchan que tenemos que prepararnos, tenemos que establecer una relación tal con el Espíritu Santo que no sea necesario un lugar, que no sea necesario un horario, que no sea necesario que nos estén llamando e invitando a una reunión. ¿Sabes? Dice en el versículo 21, Jesús le dijo a esta mujer cuando ella empezó a hablarle del lugar de adoración y empezó a exaltar a sus antepasados. Y le dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Se dan cuenta? El lugar de adoración no es un lugar específico. No idolatres el lugar de culto, no idolatres a tu líder, porque cuando Jesucristo vino nos entregó su Santo Espíritu, nos dio entrada libre. Sabe que el velo del templo se partió en dos de arriba abajo, porque eso significaba que a partir de ese momento en que Jesucristo entrega su vida por nosotros, tenemos entrada libre. Por eso Jesucristo le dice a la mujer samaritana, le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también tales adoradores, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aleluya. Y sigue diciendo, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
¿Sabes? Por eso yo te estoy diciendo que no necesitamos un lugar específico. Porque Cristo nos vino a traer la presencia del Espíritu Santo. Y Él vino y habita en cada uno de nosotros, vive dentro de nosotros. Entonces nosotros no podemos decir, no, es que yo tengo que orar en tal lugar a tales horas porque es que ahí es donde está Dios, ¿sabes? Dios está dentro de ti. Dios está en tu corazón y donde quiera que tú vayas, puedes abrir tu boca, abrir tu corazón y hablar con papá. No limitemos al Espíritu Santo. No lo limitemos a un lugar, no lo limitemos a un día específico, no lo limitemos a una hora específica, porque Él vive en nosotros, ¿sabes? Yo converso con el Espíritu Santo desde que me levanto hasta que me vuelvo a dormir. Yo creo que dormida también converso con Él, porque en muchas ocasiones me he despertado hablando. Y es que las personas, nosotros, hemos recibido un gran tesoro que tenemos que valorar, porque Él va con nosotros donde quiera que vayamos. Así estemos en el peor lugar del mundo, en el lugar más apartado donde no haya nada. Allí está con nosotros el Espíritu Santo, porque Él vive en el corazón. Y Él no se va de ahí a menos que tú lo eches, a menos que tú no quieras estar con Él y tampoco es el caso, porque he escuchado testimonios de personas que se han descarriado y se han apartado de Dios, pero decimos nosotros que se han apartado de Dios porque se han ido a hacer el pecado, el mismo pecado que hacían antes. Pero sabes, en varias ocasiones he escuchado personas de estas que se habían descarriado, que me cuentan que el Espíritu Santo nunca los dejó, que Él siempre estaba ahí como hablándoles al oído, a su corazón, a su mente, convenciéndolos de no sumergirse en la maldad, convenciéndolos de volver a los caminos de Dios. Y aunque le es difícil a una persona que se aparta, el Espíritu Santo los ayuda para que vuelvan a ese camino correcto. Así que mi hermano, no esperes a ir un domingo al lugar de congregación para poder sentir la presencia del Espíritu Santo. Recuerdo mi primera experiencia con el Espíritu Santo. Yo tenía 3 meses en el Evangelio. Y la pastora, mi primera pastora hermosa, una pareja hermosa de pastores, ella recibió un mensaje del Espíritu Santo durante un ayuno congregacional. Y el Espíritu Santo le dijo que todo el que quisiera invitarlo esa noche a las 9 de la noche estaría allí con el que lo invitara, porque él es caballero. Sabes, yo anhelaba y tenía tanta sed de Dios que yo hice esa cita con el Espíritu Santo. Aún me senté en una silla yo y le coloqué una silla para que se sentara el Espíritu Santo. ¿Sabes? Y el Espíritu Santo no me dejó esperándolo. Él vino a las 9 de la noche.
Y lo que pasó ese día que el Espíritu Santo vino a mi vida es maravilloso y se quedó en mi corazón y no se me olvida jamás. Ese día, esa noche, porque era a las 9 de la noche, llegó el Espíritu Santo y me enseñó tantas cosas. Me bautizó, me entregó el don de lenguas, me dio interpretación de lenguas, me habló, aún me cerró los ojos para que no pudiera cortar el tiempo de bendición. Y estuvo de 9 a 12, 3 horas, sin yo poder abrir mis ojos. Y no me asusté, porque era algo tan hermoso que yo quería seguir allí en esa experiencia maravillosa. Pero, ¿sabes? El Espíritu Santo no se fue. Él se quedó conmigo en mi corazón porque yo lo invité. Y desde ese día mi vida cambió. Mi vida fue diferente. Desde ese día ha sido muy especial mi vida. Entonces, hoy quiero dejar claro que los lugares de congregación son importantes. ¿Sabes por qué? Porque allí aprendemos. Allí hay discipulados. Allí podemos ir a ayunar. Pero preparémonos para poder hacer que la presencia de Dios se manifieste, porque Él está en nosotros. Pero nosotros, con nuestro comportamiento, nuestra manera de ser y con nuestro amor que le demostramos, con nuestro cuidado, lo atraemos el mover del Espíritu Santo. Porque de nada sirve tener el Espíritu Santo quieto, contristado en el creyente. El Espíritu Santo se tiene que mover, se tiene que manifestar. Y tú y yo somos el escenario donde Él se manifiesta a la gente, al mundo, para que crean que Dios es real. Amén. Importantísimo. Cuando Dios le enseñó esto a la mujer samaritana y le dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos adorar solo de labios. Adorar no es solo cantar una canción de adoración. Adorar es que mi corazón está sujeto a la obediencia a Cristo, de tal manera que mi comportamiento es coherente con lo que está escrito en la palabra de Dios para los hijos de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Porque hay sinceridad en los corazones, porque no necesitan una persona que les esté impulsando, porque es el mismo espíritu el que nos impulsa. Yo siempre le digo a la gente, no dependan de mí, no dependan de su pastora, no dependan de su pastor. Dependan de una relación constante con el Espíritu Santo. Porque el pastor y la pastora no van a estar siempre, pero el Espíritu Santo es para siempre, como el Señor Jesucristo lo ha prometido. Amén. Entonces, es importante saberlo y tenerlo en cuenta, porque Él permanece para siempre. Y el lugar de adoración, el altar de adoración es tu corazón. Amén.
Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia y por todo lo que estás haciendo en este lugar. Por cada persona que hoy está escuchando tu palabra y está recibiendo lo que tú has traído. Gracias por tu manifestación poderosa, porque allí estás tocando cada corazón y cada vida. Muchas gracias, papá, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.